Dios les bendiga, queridos hermanos, y bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa A los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales y que llegamos a donde quiera que usted se encuentre conectado con estas redes sociales para poder recibir la instrucción de la palabra del Señor y compartir lo que el Espíritu Santo debe enseñarnos durante este momento. Así que acompáñenos durante esta hora en este su programa A los Pies del Maestro Live. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos en vivo a través de el Facebook Live, hoy compartiendo otro tema de interés para cada uno de nosotros. Amén, así es. Un poquito agotados de una jornada tremenda, ¿verdad? Que tuvimos este fin de semana pasado en las delicias de Penonomé. Compartimos un tiempo especial con la iglesia Templo Betel. Amén. Y los pastores Luis Carlos y Lucy Santana. Amén. Estuvimos por allá y ya mañana partimos para Bayano, Torín, allá en Bayano. Amén. Y vamos a estar esta noche, mañana en Bayano. El sábado estaremos en una conferencia, en un congreso de intercesión en La Chorrera, y el domingo estaremos en el cierre de un ayuno, ¿verdad?, en Arraiján, compartiendo la palabra del Señor. Amén. Para eso nacimos, para eso el Señor nos llamó y para eso hemos dicho heme aquí, para Amén. Enseñar, para predicar y para que Dios se glorifique en toda circunstancia, Benito. Y de verdad que hemos tenido mucha acogida en cuanto al tema, los temas del Facebook Live. Así es. Y muchas veces, tal vez usted dirá que los temas no tienen continuidad. Sí tienen continuidad. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando con el corazón del hombre. Amén. Dios trata con el corazón del hombre, la palabra trata con el corazón del hombre para que el hombre pueda recibir la salvación y la vida eterna y pueda alcanzar aquello para lo que fue creado. Así que, amados hermanos, hoy vamos a tener un tema interesante. El tema de hoy es el cristiano produciendo fruto. Amén. ¿Verdad? Aquel hijo de Dios que está llamado a producir fruto. Y nosotros nos vamos a remontar, Benito, al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Versículo 15. Vamos a compartir esa palabra hermosa. Veamos lo que nos dice el capítulo 7, versículo 15 en adelante del Evangelio de Mateo. Nos dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, esta es una sentencia de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de una analogía y utiliza la metáfora comparativa de lo que es el buen árbol y lo que es el mal árbol, para referirse a los frutos buenos y a los malos frutos. En ese sentido, nos da a entender nuestro Señor Jesucristo que cuando hablamos de fruto, estamos hablando de aquello que el hombre es capaz de producir, aquello que el hombre es capaz de generar. Ciertamente no estamos hablando de frutos de carácter natural, estamos hablando de frutos de carácter espiritual y que se van a caracterizar unos por ser buenos y otros por ser malos. Pero nos advierte a nosotros en este tiempo y en todo tiempo que el árbol se conoce por su fruto. La persona, el hombre, la mujer, se conoce por el fruto espiritual que esté generando. Y de acuerdo a la naturaleza del fruto podemos determinar si es bueno o si es malo. Y esto lo utiliza nuestro Señor Jesucristo en el contexto de los falsos profetas, en el contexto de los falsos maestros, en el contexto de los engañadores. Que todos debemos estar apercibidos de no dejarnos seducir única y exclusivamente por lo que las personas puedan decir. Ni siquiera nosotros podemos pretender que conforme a lo que nosotros digamos, las personas deben creernos por lo que digamos y deben reconocernos o valorarnos por lo que digamos. Más importante es lo que nosotros estemos produciendo. ¿Cuál es el fruto que sale de nosotros?
¿Cuál es el fruto que se genera? ¿Es un fruto bueno o es un fruto malo? ¿Es un fruto de cosas que realmente edifican la vida, transforman la vida y nos llevan a la presencia de Dios o a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O es un fruto que nos aparta de Dios, que nos lleva a condenación, que nos lleva a maldición? Entonces nosotros tenemos que ser bastante perspicaces y estar atentos a los detalles para poder identificar ese comportamiento. Y esto es importante porque cada uno de nosotros vamos a tener que andar como hijos de Dios produciendo frutos buenos, por cuanto nos declaramos salvos y redimidos por la sangre del Cordero. Es menester que el fruto que generemos, el fruto espiritual, sea bueno y pueda ser un fruto que obre en la transformación, en la edificación y en la transformación, obviamente, de las personas que se relacionan con nosotros, e igualmente en nuestra propia transformación y en nuestro propio crecimiento espiritual. ¿Cierto? En la preocupación de nosotros como hijos de Dios y como pastores, ministros del Señor, nos estamos percatando de que la iglesia debe comprender, Benito, que uno de los puntos fundamentales a los que Dios nos ha llamado no es precisamente el don, porque el don es irrevocable. Así es. Dios nos está llamando a nosotros a producir frutos que honren su nombre. Amén. Y la iglesia debe discernir, los hijos de Dios debemos discernir, pedir el discernimiento para poder visualizar lo bueno de lo malo. Amén. Porque recuerdo que en el libro de Isaías, de los profetas, dice que en un tiempo le llamaban a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. Y en este tiempo debemos pedirle al Señor que nos ayude a no solamente nosotros producir frutos, sino también a poder ver el fruto en las personas y ayudar a las personas también a dar fruto. Amén. Y también comprender que la iglesia no puede ignorar el hecho de que tenemos que ver si esa persona realmente está dando fruto y qué fruto está dando. Amén. Porque no todo lo que se produce en la vida de una persona puede parecer bueno, pero a la vista de Dios no es bueno. Así es. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de este pasaje de Mateo 7, por su fruto lo conoceréis, el significado o el simbolismo, como usted lo quiera llamar, amén, del árbol es el carácter del hombre. Así es. Cuando nosotros hablamos del árbol, la Biblia dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando de la vida del cristiano, de la vida del hijo y de la hija de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese árbol, que hablamos del carácter, porque una cosa es el temperamento, otra es el carácter y otra es la personalidad. Ese carácter se conoce por la manifestación de su producto. Así es. Tú lo acabas de decir. Muchas veces nosotros tenemos que analizar cuál es la manifestación o cuál es el producto final de una persona. Así es. Porque muchas veces esa persona en determinado momento puede manifestar un buen fruto, pero ese fue algo temporal. Pero realmente, ¿cuándo se conoce el carácter de una persona? En medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de situaciones difíciles, porque el oro tiene que ser probado para saber si es oro o qué tipo de material nosotros somos. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de que debemos producir, que ese árbol, ese carácter interno del cristiano debe producir, habla de la palabra griega tikto, que es engendrar y procrear. Gestar. El cristiano es determinado por qué se está gestando, qué está procreando o engendrando dentro de sí. Amén. ¿Cuál es la semilla que tiene dentro de sí? Amén. ¿Cuál es esa simiente que hay dentro de nosotros? Porque luego de que se gesta, luego de que se procrea, luego de que se engendra, debe brotar o debe salir o debe manifestarse
lo que ha sido gestado, engendrado y procreado dentro de nosotros internamente. Amén. Por eso el fruto es el producto de lo que hay internamente. Es el producto final de lo que ha sido engendrado, procreado o gestado en un momento dado. La palabra fruto significa carpos. Así es. Carpos es la expresión visible del poder que obra internamente. ¿Cuál es el poder que está obrando en mí? Se ve visible cuando se manifiesta. Por ejemplo, Gálatas me habla claramente a mí en el capítulo 5, verso 22, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Amén. Y da la manifestación de cuál es ese poder interno que obra internamente, que se manifiesta o se exterioriza dentro de mí, ¿verdad? Que brota dentro de mí y hace ver mi fruto. Okay. Cuando yo estoy conectada o cuando el Espíritu Santo está en mí y empieza a engendrar la palabra, empieza a procrear, a gestarse la palabra dentro de mí, todo lo que debe salir de mí es amor, gozo, paz. ¿Cuál es la manifestación de mi relación con el Espíritu Santo? Son esas manifestaciones de las cuales habla Gálatas. Pero Gálatas también me dice a mí que si el poder que está gestándose, que está engendrándose dentro de mí es la carne, dice que entonces va a haber una manifestación de obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice que es claramente dice que la lujuria, la fornicación, la lascivia, el pleito, la contienda, la hechicería, la embriaguez, aleluya. ¿Verdad? Dice claramente que la envidia, la idolatría, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir si el árbol es bueno o es malo? Porque yo puedo ver en esa manifestación que si el árbol o mi carácter exterioriza amor, gozo, paz, benignidad, yo puedo saber que es el poder visible, interno o invisible que está operando en mí es el Espíritu Santo. Amén. Es la palabra, es el poder de Dios que obra para que se haga visible ese fruto. Pero si el poder que está en mí es la carne, es la naturaleza pecaminosa, todo lo que va a salir de mí es malo. Amén. Porque va a haber envidia, va a haber celo, va a haber chisme, va a haber mentira, va a haber contienda, lujuria, fornicación, adulterio. Entonces, de eso era lo que hablaba el evangelista Mateo. Mateo decía claramente, ¿verdad?, que por sus frutos se conoce el árbol. Amén. Y es interesante dentro de esta perspectiva porque Mateo continúa el desarrollo de este tema y continúa el desarrollo de este tema a través de, en el capítulo 15, muy conocidos por todos, donde Mateo habla en una encrucijada. Se encontraban nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos, con los fariseos y les replicaba y les reclamaban los fariseos el hecho de que los discípulos no se lavaban las manos y que por consiguiente estaban contaminándose con todas las cosas que tomaban, que era fuera de la costumbre, que era una regla farisaica. Sin embargo, nuestro Jesucristo le replica que no es lo que entra por la boca lo que contamina el hombre, sino lo que sale de ella, porque lo que sale de ella del corazón sale. Y cuando sale del corazón y le da una lista, que es una lista similar a la lista que vemos en Gálatas capítulo 5 en el verso 16, donde se detallan y se desglosan lo que son las obras de la carne. Si nos vamos un momento a Mateo capítulo 15, versículo 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces nos damos cuenta que es otra forma de señalar lo mismo. De nuestro corazón, de nuestro carácter, queda reflejado y queda manifestado ante nosotros mismos y ante todos los demás a través de las cosas que se gestan a partir de la manifestación de nuestro carácter. Si lo que habemos y lo que nosotros hacemos a nuestro paso en todo sitio y lugar
es provocar contienda, es promover la fornicación, el adulterio, la maledicencia, el hurto, todas las cosas en contra de la voluntad de Dios, entonces nuestro fruto es malo. Y cualquiera que genere ese tipo de situaciones, su fruto es malo. Pero cuando de nuestro fruto lo que sale es el amor, o buscar la paz, buscar apaciguar, cuando sale el gozo, cuando sale la fe, cuando sale la templanza, y eso es lo que se manifiesta. ¿Y dónde se va a manifestar? Como bien lo expresó Carmen, es precisamente en las situaciones difíciles, las situaciones complejas de la vida, donde realmente se conoce al hombre. El hombre es muy difícil conocerlo en una situación de tranquilidad. En una fiesta todo el mundo está feliz. En una fiesta todo el mundo celebra. En una fiesta todo el mundo bendice al cumpleañero. En una fiesta todos quieren compartir. En una fiesta todos quieren que termine y empiece tranquila. Entonces nos damos cuenta que en una condición de tranquilidad no hay forma de distinguir el carácter del hombre. Pero es en la situación difícil donde realmente el carácter del hombre queda al descubierto. Ahí vemos si realmente el fruto del Espíritu Santo está en él. Si hay gozo, si hay mansedumbre, si hay templanza, si hay paz, si hay fe, si hay paciencia, si hay benignidad. Ahí nos damos cuenta si realmente es ese. O si por el contrario lo que provoca es celos, lo que provoca es envidia, lo que provoca es venganza, lo que provoca es maledicencia, acude a la hechicería para resolver los problemas. Ahí nos damos cuenta realmente cuál es el verdadero carácter. Lo que pasa, Benito, es que nosotros tenemos que despertar como iglesia. Así es. Nosotros tenemos que comprender que muchas veces nosotros estamos viendo como normal algo que es anormal. Así es. A veces nosotros venimos de situaciones o circunstancias y queremos seguir en la iglesia con esos mismos hábitos, costumbres o esas mismas actitudes o manifestaciones erróneas del corazón. Y lo vemos como normal, así soy. Y cuando uno viene a Cristo dice que todo queda acá atrás, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces estamos viendo gente dentro de la iglesia produciendo frutos de mala calidad. Amén. Porque una versión de la Biblia dice que todo buen árbol produce frutos de calidad. Así es. Entonces cuando nosotros empezamos a examinar conductas, actitudes, dentro de las iglesias, de los hermanos, de las personas, nos damos cuenta que hay personas que no están produciendo el fruto que Dios espera de nosotros por la ayuda del Espíritu y la palabra. Así es. Entonces es menester urgente comprender que yo no puedo venir a la iglesia a seguir implementando mi vieja vida o mi vieja actitud. Es que hay gente que dice, es que yo soy así y no voy a cambiar. O hay gente que dice, yo soy así y es un proceso. Y no, hermano, es importante comprender que no podemos vivir de manera natural o carnal. Amén. No podemos estar, tenemos que comprender que la palabra es la misma y no erra. Depende de dónde caiga esa semilla y qué fruto dé. Porque la palabra me dice en Mateo claramente que la semilla, hay un sembrador. Así es. Y el sembrador siembra la semilla, pero hay una que cae junto al camino, hay otra que cae junto a pedregales, hay otra que cae entre espinos, pero hay otra que es sembrada en buena tierra. Amén. Pero al final la semilla es la misma. Yo tengo que comprender que donde cae la semilla no depende de la semilla, depende de mí. Amén. De mi actitud, de mi recepción como tierra. Y muchas veces nosotros queremos seguir estando junto al camino, estando en pedregales, estando entre espinos, y no queremos ser buena tierra. Amén. Y le echamos la culpa a la iglesia, a los pastores, le echamos la culpa a las circunstancias, cuando la semilla sigue siendo la misma para todos. Amén. Muchas veces decimos, es que el hermanito acaba de llegar a la iglesia y mira qué bien le va, porque tiene un corazón receptor para dejar ese viejo hábito y esa vieja vida y empezar a manifestarse en él el producto de la obra poderosa del Espíritu Santo que se está realizando internamente. Amén. Y que cuando se hace visible se nota que esa persona ha permitido que el Espíritu Santo y la palabra genere ese producto de buena calidad que le permite a esa persona avanzar. Amén. Pero no podemos traer a excusa
de que es un proceso o de que no puedo, porque la Biblia me da las herramientas, la capacidad. Me dejó Jesucristo al otro consolador, que es el que nos prepara, nos ayuda. Entonces, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 5, nos damos cuenta realmente que el carácter del hombre en los postreros días, porque nosotros venimos hablando de esto, Benito, desde hace tiempo, la ética, hemos venido hablando de muchos puntos que son necesarios comprender, que son luces rojas dentro de los ministerios, no hablo de ninguno en particular, que lo que estamos produciendo muchas veces no le estamos prestando atención y lo vemos como lo normal. Lo normal en el mundo es lo anormal en Dios, y lo anormal en Dios es lo normal en el mundo. Amén. Nosotros tenemos que ser para el mundo anormales, porque no vivimos ni nos acomodamos ni nos conformamos al mundo, Benito. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Efesios capítulo 5, ahí nos enseña a andar como hijos de luz. Así es. Y nos da una serie de herramientas que nos permiten comprender que nosotros no podemos, dice en el versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Claramente Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando al inconverso. Pablo le está hablando a la iglesia de no participar de aquellas cosas que las tinieblas hacen en secreto, que no producen fruto, que lo que hacen es que es algo vergonzoso, que Pablo ni siquiera se atrevía a hablar. Y dice Pablo que cuando esas obras son reflejadas por la luz de la palabra o son exteriorizadas por la predicación y la enseñanza, todo queda manifiesto, sea bueno o sea malo. Pero dice Pablo, hay una iglesia que tiene que despertar, tiene que levantarse de los muertos. Cristo tiene que alumbrar esa iglesia. Amén. Y es parte, cielo, del reconocimiento de que ¿qué es la iglesia? Cuando nosotros notamos y no rehacemos la idea de lo que representa la iglesia, entonces nosotros pensamos que la iglesia es una organización humana más, como un partido político, como un club de fútbol, como una logia, como un grupo de señoras que se sientan a tomar el té, como un grupo de varones que se sientan a jugar fútbol todos los fines de semana. Pensamos que la iglesia es eso, y esa no es la iglesia. La iglesia, nosotros estamos aquí sobre la tierra manifestando el poder de Dios, precisamente dando a conocer la buena noticia del Evangelio y siendo testimonios del amor de Cristo. Esa es la iglesia, esa es la naturaleza. Por eso nuestro Señor Jesucristo en otra parte del Evangelio, en el Evangelio Juan, señalaría que cómo conocerán que somos sus discípulos, cuando hay amor entre uno y entre otro. Pero si nosotros volvemos a Pablo, a ese capítulo 5 de la carta a los Efesios, en los primeros versículos, ¿qué escribe el apóstol? Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla,
Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces la palabra una y otra vez nos va a enfocar sobre este punto. Y uno se preguntará, pero esta palabra nos está hablando de un rasgo que nosotros hemos dejado por lado. Pero es el rasgo en donde la iglesia está dormida. ¿Por qué razón? Estamos dormidos sobre lo que es la naturaleza esencial de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. De lo que es la identidad en Cristo Jesús y de lo que es la identidad y la función misma de la iglesia sobre la tierra. Al estar dormidos en ese elemento y en esos aspectos, entonces estamos enfocados en cosas que no nos van a decir realmente si somos buen árbol o si somos mal árbol. Y eso se debe fundamentalmente a un elemento. Hemos visto la iglesia como una organización más. Y la iglesia no es una organización más. Aquí tenemos que ver la iglesia como un organismo, como una parte inseparable de Cristo Jesús, que es su cabeza. Y que si estamos ligados a Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros tenemos que tener su misma naturaleza, su mismo carácter, su mismo corazón y su mismo andar. Por eso el apóstol inicia el capítulo 5, ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces no, lo enfoca desde ese punto de vista y nosotros hemos descuidado ese elemento. Hemos descuidado y estamos dormidos sobre ese elemento. Por eso entonces hay engañadores entre nosotros. Hay falsos maestros entre nosotros y hay falsos profetas entre nosotros. Porque cuando uno va a ver el carácter, se da cuenta que lo que hay es división, disensión, deshonestidad, cizaña, adulterio, fornicación, palabras deshonestas, avaricia, egoísmo. Entonces, y eso pasa desapercibido. Decimos que lo que manifiesta, que posiblemente sean dones, es más importante que el carácter y lo que manifiesta el carácter, que es el fruto del Espíritu Santo. Y no es así, porque irrevocable, nos dice la palabra en Romanos, son los dones y el llamamiento. Ahora, Benito, Cristo vino para todos, para Amén. salvarnos a todos, Amén. para traer vida a todos los que lo aceptamos, los que confesamos que Él es Señor de su vida. La Biblia dice, cuando habla del capítulo más leído, Juan 3:16, Amén. dice que Él no vino a condenar al mundo, sino Amén. a que el mundo fuese salvo por medio de Él, ¿verdad? Pero dice la palabra claramente que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces debemos estar claros, amados hermanos, que no podemos excusarnos en decir, es que así soy yo, es que es la circunstancia, es que fui así, viví y pasé por esto, anduve en esto, porque Cristo vino para todos y Cristo vino a transformarnos, a cambiarnos y no nos dejó solo, nos dejó al Espíritu Santo. Amén. Y en medio de esa circunstancia nosotros tenemos que comprender que muchas personas no permiten que la luz de la palabra entre en sus vidas para seguir en lo malo, para seguir en tiniebla y para que sus obras no sean reprendidas. Hay gente que no le gusta que le llamen la atención, no le gusta que lo corrijan, no le gusta que lo disciplinen. ¿Cómo puede ese árbol, esa persona, tener un carácter nuevo? ¿Cómo esa persona puede tener una vida nueva? ¿Cómo puede haber un cambio y una transformación en esa persona si esa persona no permite que esas obras infructuosas de la tiniebla salgan de su vida? Amén. Y dice claramente ahí en Juan, ¿verdad? Que esas personas, todo lo que hacen es lo malo. Amén.
y aborrecen la luz y no vienen a la luz. Muchos de nosotros interpretamos esto sobre el inconverso. No, pero nosotros tenemos que comprender que esta palabra nos está hablando a todos los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Amén, amén. Pero dice que aquel que practica la verdad, aquel que realmente quiere un cambio, viene a la luz de la palabra, viene a la luz del Espíritu Santo, para que entonces todos puedan ver las buenas obras que son hechas por Dios en la vida de esa persona. Amén. Porque el fruto que yo dé, ¿glorifica al Padre o glorifica al diablo? Amén. ¿Glorifica a la luz o glorifica a las tinieblas? Porque el árbol bueno, lo único que produce, manifiesta, es que Dios está operando, que Dios está obrando, que Dios está realizando una poderosa obra dentro de ese corazón. Ese es el fruto de buena calidad. Pero el fruto de mala calidad, lo único que manifiesta es que todavía sigue tinieblas operando en ese corazón, que lo único que produce es envidia, celo, mentira, palabras deshonestas, vanagloria, etc. Entonces, ¿cómo puedes decir que tu corazón es bueno si lo que se manifiesta de tu corazón es todo lo contrario? Entonces, la Biblia me dice a mí que cuando yo veo a una persona en eso, yo no puedo decir, ay, pobrecito, mira que está en el proceso, porque todos pasamos por ese proceso. Todos, absolutamente. Todos tenemos la oportunidad de elegir. Mira, lo único que Jeremías lo determina de otra perspectiva. Jeremías en el capítulo 17 habla de un pueblo que tiene un corazón de pecado, que tiene escrito el pecado con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la palma de su corazón, en la tabla de su corazón y en los cuernos de su altar. Pero una de las características de ese pueblo, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retoma en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará ¿en qué? En sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero dice la característica del buen árbol. Así. El buen árbol dice que es bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces estamos claros que el buen árbol confía en Dios y pone su confianza en el Señor. Amén. Y es el Señor el que hace la obra interna, esa obra invisible. Es el Señor quien le permite a ese árbol, ¿verdad?, estar plantado firme junto a esa corriente de agua que le hace producir buenos frutos de calidad. Pero aquel hombre o aquel árbol que da fruto malo se conoce porque confía en el hombre. En el hombre. Y pone su confianza en su brazo y su corazón se aparta de Dios porque su corazón lo ha engañado. Aleluya. Por eso la palabra dice, cuida o guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Tenemos que tener cuidado que el corazón nos engañe. Así es. Creyendo confiar en Dios, pero en realidad nuestra confianza está en nosotros mismos. Y hay una obra interna gestándose dentro de nosotros que se llama muchas veces carne. Así es. Muchas veces se llama las obras naturales. Amén. Nosotros muchas veces queremos vivir como hombres naturales siendo hijos de luz. Eso es uno de los mayores problemas en lo que todo el pueblo de Dios y todos atravesamos. ¿Por qué razón? Porque en ese capítulo 17 que tú acabas de señalar, Cielo, se habla de que engañoso es el corazón. Así es. Y cuando habla de que el corazón es engañoso, es que nuestro corazón
nos puede engañar acerca de lo que es bueno y de lo que es correcto y de lo que es agradable. Nuestro corazón puede hacernos creer que lo que nosotros juzgamos como bueno y que lo que nosotros juzgamos como un proceso que procede de Dios es un proceso que procede de Dios y es algo que procede de Dios cuando en realidad procede de nuestro propio razonamiento. En realidad procede de una filosofía humana. En realidad procede de una cultura que nosotros en la cual posiblemente hemos nacido y hemos juzgado como buena y hemos como juzgado como agradable y como digna de aplauso. Por eso Pablo nos dirá en el capítulo 12 de Romanos que nosotros tenemos que renovar constantemente nuestra mente. ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos y no permitimos realmente a través de la humildad someternos a Dios y ponernos en la mano de Dios por medio de ese Espíritu Santo para que Él obre y perfeccione su obra en nosotros. Y ahí nos damos cuenta de algunos elementos que nos llevan al autoengaño. Un corazón engañoso no es más que un proceso de autoengaño. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy pensando que yo estoy bien, que yo estoy haciendo lo correcto. Yo provoco divisiones, yo me muevo por celos y por envidia y contamino las mentes y los corazones de lo que tengo alrededor porque tengo un objetivo y tengo una meta y un propósito dirigido por mi avaricia o por mi ambición y por mi codicia. Y pienso yo que estoy en lo correcto. Entonces me he autoengañado. ¿Cómo me he autoengañado? Y no reconozco a ninguna maldad en mí. ¿Y cómo no la reconozco? Porque pienso que lo que estoy haciendo es correcto y es agradable a Dios. Y hay un punto que se está moviendo mucho dentro del pueblo de Dios y es lo que es la malicia, Benito. Y es lo que es el juega vivo, es el trueque, es lo que... Truhanería, lo que señala Pablo. Truhanería, sí, exacto. Se está moviendo mucho dentro de las iglesias las obras de las tinieblas aparentando ser la luz. Bueno, yo le saco la tabla a porque esa posición es mía, este territorio es mío, esta clase es mía. ¿Y por qué sirve a Satanás? Esta credencial me la dieron a mí, quién es, acaba de llegar, yo diezmo más, yo sirvo, el otro dice yo sirvo más, yo vengo temprano, tú no vienes temprano, cuando la Biblia dice que Dios tiene misericordia del que quiere y hace como quiere, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Entonces nosotros lo vemos como algo normal, lo vemos como bueno, el hermano que se está peleando con la hermana en la casa, pero la Biblia nos enseña que esas son obras infructuosas de las tinieblas. Pastores, ministros, personas con actitudes incorrectas que hacen que otros imiten y vean como normal esas actitudes. Amén. Que no traen buenos resultados o buenos productos o buen fruto, y después vienen las divisiones, vienen las circunstancias y le echamos la culpa a las tinieblas y es producto de nuestro mal carácter o de nuestra mala personalidad. Amén. O de aquello que se está gestando dentro de mí. Aleluya. Por eso es importante lo que está señalando, porque cuando uno lo ve en un plano individual, lo ve en un plano familiar, o lo localiza dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, hay que llevar necesariamente, tenemos que ver los paralelismos. Hermanos, hay organizaciones humanas en donde Dios no está presente y han sobrevivido más de 1000 años. ¿En qué? En engaños, en intrigas, en maquinaciones, en cometer abominaciones, en mentiras, en manipulaciones raras, en moverse con malicia, moverse con astucia, transar con este y transar con el otro, so pretexto de estar haciendo la obra de Dios. Y han sobrevivido más de 1000 años. Pero son organizaciones totalmente dominadas por las obras de la carne, totalmente en tiniebla. Así que nosotros no podemos creer que si en nuestras organizaciones permitimos que se muevan esas cosas, es normal. De que bueno, hay demasiadas, hay de todo en la viña del Señor, que es un refrán que solemos utilizar para justificar conductas y comportamientos que no deben estar ni deben prevalecer dentro de la iglesia. Entonces es importante, por eso es que cada vez el Espíritu Santo nos empuja a la vida de santidad. Porque ¿qué es la vida de santidad? Si no es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y donde hay una vida de santidad, no hay cálculo político,
No hay estrategia ni estratagema humana. Es simplemente la dirección del Espíritu Por eso Santo. el apóstol Juan escribe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Hermano, Jesús no estaba hablando de gente inconversa o gente que no profesa la fe en Cristo. Amén. Jesús está hablando de gente que tiene conductas, actitudes o comportamientos contrarias a la verdad de Dios, porque no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo, no conocen la verdad de la palabra, aun cuando piensan que sí la conocen, Amén. Benito. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto, como Jesús dice, te digo estas cosas para que no tengas tropiezo, porque la hora viene que esto va a suceder y ya está sucediendo, hermano. Y esto está siendo de tropiezo para muchas personas que vienen realmente con deseos de cambiar, con deseos de brillar, de ser luz, de ayudar a otros, con deseos de ayudar, de buscar soluciones para su familia. Pero nosotros como cristianos adultos o como cristianos de años no estamos teniendo el fruto que el Padre espera de nosotros que haga, que se manifieste o se vea en nosotros que realmente el Espíritu Santo está operando en nosotros. Benito, tú hablabas de algo importante. Hay organizaciones en el Juega Vivo, por eso es que yo lo veo. Yo he visto y recuerdo que a través de estos 18 años de vida ministerial o de amar al Señor, hemos visto que si uno descuida su relación con Dios, si uno descuida y se va apartando, se va enfriando por los gajes del oficio, por las necesidades, por los problemas, por las circunstancias, uno empieza a operar en la iglesia en actitudes propias de mi naturaleza carnal. Así es. O la naturaleza humana. Por ejemplo, Corintios capítulo 2 Aleluya. nos habla de 3 tipos de hombres, y cuando hablo de hombres hablo de género, Sí. mujer, hombre. El primero es el hombre no regenerado, ¿verdad? Es el hombre natural, es el hombre que está alejado de Dios, que no siente aprecio por el evangelio. Ese es el hombre o la mujer natural. Esa es la persona que baila con Gilberto Santa Rosa, que toma licor, que fuma cigarrillo, que toma drogas, que hace esto, que hace lo otro. Ese es el hombre natural. Amén. Esa es la persona que tú le hablas de Dios y esa persona no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente se deleita en lo que hace. Así es. Pero hay otro tipo de persona de la cual Primera de Corintios capítulo 2 habla, que es el hombre espiritual. Es esa persona regenerada, es esa persona que tiene una posición de madurez espiritual. Amén. Como los que están libres de inclinaciones sectarias. Son aquellas personas que tienen una naturaleza que responde a la verdad. No es esa persona que dice yo soy de Benito, yo soy de Carmen, yo soy de fulanito, soy de menganito. Es esa persona que tiene su mirada fija en el autor y consumador de la fe. Es esa persona que no cambia de acuerdo a las circunstancias. Si estoy en el trabajo, soy una persona. Si estoy en la casa, soy otra. Si estoy en X lugar, soy otra. No. Pablo le reprendió eso a Pedro. Cuando estaba con los judíos tenía un comportamiento y cuando estaba con los gentiles tenía otro. Pablo le dice, ¿qué es lo que te pasa? Parafraseando a Pedro, ven acá, ubícate. Tú tienes que ser lo mismo con los judíos y lo mismo con los gentiles. Porque el hombre espiritual no se mueve por emociones, no se mueve. No se acomoda tampoco. No se acomoda a las circunstancias, sino que responde en el trabajo, en la casa, en la iglesia. De la misma manera. De la misma manera, buscando agradar al Señor. Entonces hay otro tipo de personas, ¿verdad? Dentro de las iglesias que son los hombres o las mujeres carnales. Amén. Los hombres o las mujeres carnales son esas personas que han sido regeneradas, Benito. Así es. Recibieron al Espíritu Santo, conocen la palabra, fueron bautizados en el Espíritu, fueron bautizados en las aguas, ¿verdad? Pero
viviendo de una forma parecida a los que no son, ¿verdad? Regenerados. Se comportan infantilmente, inmaduros y preocupados por las opiniones humanas. Pablo lo dice en el capítulo 3 de Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, pues aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está el punto. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro de Apolo, ¿no sois carnales? Entonces dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces nos damos cuenta claramente que Pablo le viene hablando a esa iglesia de dones. Amén. Porque mucha gente se enfoca y cree que es madura por los dones. Es falso. La madurez espiritual se calibra o se examina por el fruto. El fruto y las manifestaciones del fruto, que son los frutos. Entonces nos damos cuenta que Pablo está hablando aquí de gente espiritual, que acomoda lo espiritual a lo espiritual, que conoce el lenguaje del espíritu, que habla el lenguaje del espíritu, que habla las verdades espirituales. Ese es el hombre espiritual. Pero Pablo dice, hay un hombre carnal. Una persona que anda en celo, envidia, pleito, peleándose con los hermanos, hablando de los hermanos, hablando del vecino, del compañero de trabajo, no es espiritual, porque tú sabes que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No podemos andar mostrando o manifestando aquellas obras infructuosas que pueden estar operando dentro de nosotros. Hermano, un hombre espiritual o una mujer espiritual, si bien es atacado, envidiado, celado por alguien que no tiene fruto, no se pone de tú a tú con esa persona, ni se compara, ni se mide, ni siquiera le presta atención. Porque en su corazón no hay ese sentimiento de quítate tú para ponerme yo o a pleitear, porque su confianza está en el Señor. Amén, amén. Y sabe que es dichoso y sabe que todo lo que él haga, porque ha puesto su confianza en el Señor, va a prosperar. No tiene que andar jugando vivo para quitar posiciones o jugando vivo para quitar púlpito, para quitar micrófono, porque sabe que el púlpito es el mundo y que es útil el hombre espiritual. Es útil donde quiera que sea. Entonces cuando le toca estar frente a una persona, un hombre carnal, no se mide, no se iguala, no permite que esas cosas lo controlen o lo descontrolen, mostrando así que yo no soy igual a ti. Tú puedes ser muy carnal, pero yo no voy a hacer lo mismo que tú estás haciendo, porque yo no puedo rebajarme a ese nivel, porque ya yo voy de camino al propósito para el cual yo fui creado. Yo sé Amén. Que hay una obra que yo puedo hacer que tú no puedes hacer, porque tú tienes otra que yo no puedo hacer y que tú tienes que hacer. Entonces, cuando uno se enfoca en este asunto del fruto, cuando uno se enfoca en ser ese hombre espiritual, Corintio dice que nosotros tenemos que tener una mente espiritual. Amén. Él dice en el versículo 16 del capítulo 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente espiritual, un lenguaje espiritual, una vida espiritual y sabiduría del Espíritu para dar fruto del Espíritu. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Efesios, no andes como necios, sino como sabios. Amén. ¿Verdad? La sabiduría del Espíritu nos lleva a poner en práctica la palabra, nos lleva a obedecer la palabra. Pero una persona necia es una persona que su fruto es malo, que su fruto demuestra simplemente que está en la carne. Amén. Y que necesita realmente un nuevo comienzo, necesita una regeneración
completa, Benito, que permita la operación del Espíritu Santo para una nueva vida. Y es interesante porque el apóstol Pablo a la comunidad de Corintios lo va tratando sistemáticamente a lo largo de sus cartas sobre el mismo aspecto. Primero recordemos esa primera carta a los Corintios donde Pablo los elogia por la abundancia de dones. Así que el problema de la comunidad de Corintios no era la ausencia de dones espirituales. El problema de la comunidad de Corintios era el fruto. El carácter de los corintios en relación a su relación entre ellos mismos y su relación frente a Pablo y con Dios. Entonces nos damos cuenta que era un problema de carácter, un problema de personalidad, que era lo que estaba dañando la iglesia y estaba dañando la obra. No era un problema de dones. Por eso es que Pablo en esa primera carta de Corintios le tiene que... Es más, el problema de dones es un problema de explicación de qué son los dones. Porque si hay algo que el carácter, cuando es dominado por la carne, logra trastocar, torcer y desviar, es cuando trata de interpretar la palabra. Entonces el problema de la comunidad de Corintios es que hacían de los dones también un objeto de competencia, un objeto de celos y un objeto de envidia. Entonces, ¿qué contradicción? Algo santo, ser objeto de envidia, ser objeto de celo, ser objeto de pleito y ser objeto de contienda. Entonces Pablo tenía que alinearlos a ellos, tenía que iluminarlos a ellos. Mira que en el capítulo 4 de 1 Corintios, Pablo habla de una manera bastante contundente. Dice, en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero Pablo más adelante en ese mismo capítulo 4 señala algunos elementos interesantes para que veamos la diferencia en el carácter del hombre con fruto y el hombre en la carne. Dice en el versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por lo tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Entonces Pablo le hace un recordatorio a la comunidad de Corintios. ¿Cuál es el propósito? Y ojo, que todo lo que Pablo está escribiendo por el Espíritu no va dirigido a ningún aspecto que tenga que ver con dones del Espíritu. Va dirigido al carácter y a la manera de ser y de comportarse y de vivir de los corintios. Y cuando Pablo dice que lo que él está diciendo no es para avergonzados, es porque lo que él está describiendo en la carne es vergüenza, pero en el Espíritu es gloria de Dios. Sí, porque... Entonces la comunidad de Corinto tenía que estar clara. ¿Por qué? Porque esa comunidad había llegado a un punto, porque es lo que nos lleva muchas veces las tinieblas y la naturaleza pecaminosa. Exactamente, nos lleva a envanecernos. Y cuando uno se envanece, uno busca el aplauso de los hombres. Ajá. Uno busca el reconocimiento de los hombres. Uno está preocupado por lo que los hombres piensen de uno. Pone su confianza en el hombre. Y pone su confianza en el hombre. Pero por eso Pablo le empieza. A mí no me interesa quién me pueda juzgar. A mí no me interesa esto, a mí no me interesa esto, porque él sabe a quién ha encomendado su vida. Es al Dios Todopoderoso. Entonces ahí vemos a un hombre espiritual. Ahí se nota un hombre carnal. Un hombre carnal, ¿cómo lo detectamos? Estoy preocupado por lo que dirán. Yo siempre quiero quedar bien. Saúl no sacrificó los animales y todo porque tenía miedo al pueblo. Entonces él quería quedar bien con el pueblo, aunque quedara mal con Dios.
Entonces el hombre carnal siempre va a quedar bien con el hombre, aunque eso signifique quedar mal con Dios. Entonces no puede existir eso de ninguna manera. Nos damos cuenta que en realidad todos estos programas son una sola línea de distintas ópticas y distintas posiciones para llevarnos a lo mismo. Esto es el cristianismo profundo, el cristianismo del corazón. ¿Quiénes somos nosotros? Es conforme a la palabra y lo que la palabra nos lleva a hacer. Y no caer y no permitir que caigamos en el engaño de las tinieblas y calificar como bueno algo que conforme a la palabra es malo. Y no caer en el envanecimiento de pensar que porque yo me siento el más santo, todo lo que yo haga es correcto y es bueno. Por eso Pablo advierte del envanecimiento, porque el envanecimiento nos lleva a ese tipo de comportamientos y a ver las cosas de esta manera. Si yo hablo mal de alguien, si yo murmuro mal de alguien, bueno, como yo soy el santo está bien, pero si alguien murmura mal y alguien mal, entonces como está fuera de mi círculo está mal. El envanecimiento nos nubla la capacidad de visión. Por eso es que el envanecido huye de la luz, que es la palabra. ¿Por qué? Porque queda manifiesta que las obras son malas. Lo que pasa es lo que te decían antes, Benito, lo que hablábamos en antes, de que lo normal en Dios es anormal al mundo. Amén, aleluya. Y lo anormal en el mundo es lo normal en Dios. Así es. Lo anormal para la iglesia de Corintio era que Pablo, siendo siervo de Dios, viviese en circunstancias que a la vista humana avergonzaban. Y nos damos cuenta que Pablo nos dice, sí, parece anormal en el mundo, pero es lo normal en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar, pese a toda circunstancia que vive, que en mí mora Dios. Amén. Y que yo no me muevo según el mundo ni la circunstancia, sino que me muevo según Dios. Así es. Y Pablo sabía que cualquier circunstancia que él estaba viviendo era una enseñanza no solo para él, sino que quedaría plasmada también para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque imagínate, dice que lo abofeteaban, estaba desnudo, tenía sed, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo no jugaba vivo. Amén. A ver quién daba más diezmo o quién daba más ofrenda. Y bueno, a esa persona la tengo ahí bien y al otro pobrecito. No, hermano, ese no era Pablo. Él trabajaba con sus propias manos. Cuando lo maldecían, bendecía. Cuando padecía persecución, lo soportaba. Amén. Lo difamaban. Él lo que hacía era orar cuando lo difamaban. Por eso, hermano, cuando a usted lo persiguen, cuando a usted lo injurian, cuando a usted lo difaman, no, vuelvo y repito, no actúe igual que las demás personas, no se defienda. Cuando usted y yo como hijos de Dios nos defendemos frente a una circunstancia, le decimos al mundo y a Dios que le decimos a Dios, quítate porque yo lo puedo hacer. Pero cuando usted pone su confianza en Dios, amén, cuando usted ve cualquier situación que esté viviendo y usted pone su confianza en Dios, tenga por seguro que la victoria es suya, porque usted pone a Dios primero. Amén. Usted pone su confianza en Dios y usted va a ser ese árbol plantado junto a corriente de agua, hermano, que venga lo que venga, usted va a dar fruto y su hoja no va a caer y todo lo que haga va a prosperar, porque no es usted, es Dios en usted. Entonces por eso nosotros tenemos que comprender lo que dijo Santiago cuando dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Uno de los puntos que nos traiciona a nosotros en nuestro carácter, en nuestra personalidad, son las emociones. Así es. Son las cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida, que en vez de verlas, que va a producir frutos buenos en nosotros nos desesperamos y actuamos o queremos actuar bajo las emociones. Y las emociones, todo lo que nos llevan es al pecado. Las emociones nos llevan a frutos de emociones. Amén. Hermano, y eso queremos hablar en los próximos programas. Aleluya. Porque no podemos ahondar, pero hay frutos de las emociones, hay frutos de las relaciones y hay que ver cuál fruto nosotros estamos dando dependiendo
de cuál es nuestra tierra y dependiendo de cuál es nuestra semilla. Así es. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos comprender que en este tiempo Dios nos está llamando a dar fruto. Ese fruto que manifieste que Dios mora en nosotros. Ese fruto que manifieste que el Espíritu Santo está operando con poder en nuestras vidas. Que cuando las personas, el mundo nos vea a Dios en nosotros. Vea al Padre y glorifique. Mira, ese que era, sí era, pero ahora yo soy una nueva creación. Yo tengo una nueva vida en Dios. Yo he dejado las cosas viejas atrás y ahora todo ha sido hecho en mi vida porque le he permitido al Espíritu Santo, le he permitido a la palabra cambiar mi mente, cambiar mi corazón, nacer de nuevo, conocer y experimentar el reino de Dios y sus verdades espirituales. Es como Cristo se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía todo el conocimiento de la Biblia, de la ley, tenía todo el conocimiento de lo que Dios había hecho a través de los tiempos, pero no tenía la verdad espiritual, no hablaba el lenguaje espiritual, no tenía la mente espiritual, mucho menos tenía la sabiduría de lo alto. Amén. Porque no tenía una relación con el Espíritu Santo y la palabra. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, anagenao, tienes que volver a nacer. Amén. Pero no nacer del vientre humano, nacer de arriba, del cielo, de las cosas celestiales, las cosas divinas, las cosas, la vida espiritual que Dios ha preparado para nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz, el poder de la resurrección y el Espíritu Santo obrando con poder y la palabra, haciendo ese cambio que otros puedan ver: wow, yo quiero seguir ese evangelio, yo quiero seguir esa palabra, porque si era así y ha cambiado, Dios también puede cambiarme a mí y también puede transformarme a mí. Así que, Benito, en el próximo programa nosotros vamos a estar compartiendo un poquito más de este tema. Así es, muy necesario. Estamos urgidos de que, hermano, a mí me duele ver personas de 10, 20, 30 años, 5 años, no permitiendo que el Espíritu y la palabra opere como realmente debiera operar. Hay personas conformadas con simplemente haber dejado X situación, pero su vida y su carácter, aquellas actitudes, aquellas maneras de pensar, filosofía, no han sido desarrolladas. Exactamente. No han sido destruidas esas fortalezas que nos impiden, esa altivez, ese argumento que nos impide conocer a Dios en toda su plenitud. Amén. Así que en el próximo programa, no sé, Benito, estaremos compartiendo un poquito más con respecto a todo este tema maravilloso que es... Es un tema necesario, es un tema vital que nosotros tratemos, porque creo que cada uno de nosotros nos hemos percatado a lo largo de esta hora que son situaciones reales que estamos viviendo en todas partes. Son situaciones concretas que estamos viviendo en todas partes. Y probablemente más de uno se ha preguntado, bueno, ¿cómo Dios permite que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que aquí en la iglesia puedan estar ocurriendo cosas que ocurren en mi trabajo, que es el mundo, o que ocurren en la calle, o que ocurren en el vecindario, o que ocurren en la multi? Eso yo lo puedo entender, pero no que ocurran dentro de la iglesia. Sin embargo, es necesario que nosotros reflexionemos sobre este aspecto, porque esto nos lleva a la importancia de canalizar nuestra oración en el sentido correcto, de interceder en oración en el sentido correcto y en el sentido propio. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo siga transformando las vidas de todos nosotros y permitir que el Espíritu Santo siga transformando las vidas de nuestros hermanos. Orar en esa dirección es una oración realmente desapegada, es una oración de amor y es una oración de entrega. La unidad de la iglesia, sobre el cual hizo mucho énfasis el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, descansa fundamentalmente en la identidad. Y la identidad es definida por el carácter, el mismo carácter. Son como Cristo porque tenemos el carácter de Cristo, nos comportamos como Cristo y manifestamos
cristianos. No somos cristianos porque nos tatuemos que somos de Cristo. No somos cristianos porque cantemos los cantos que cantan los cristianos. Somos cristianos por lo que hay en nuestro corazón y por el fruto que se manifiesta. Por eso somos cristianos. Por eso formamos parte de ese organismo que es la iglesia. Por eso entonces nosotros tenemos que caracterizarnos y eso es el llamado de este tiempo. Lo demás, si no es atendido adecuadamente, es lo que da lugar a lo que ya estamos viviendo, la apostasía. Estamos viviendo una época de apostasía abierta y una época de apostasía disimulada. Y la época de apostasía disimulada son aquellos hombres carnales que estamos dentro de la iglesia, no los hombres espirituales. La apostasía viene precisamente de la carnalidad, no viene de una vida en el Espíritu Santo. Pero Benito, creemos que en medio de esta generación y de esta apostasía, Dios está levantando hombres y mujeres. Un remanente. Un remanente que no dobla rodilla ante Baal. Aleluya. Gente que está buscando vivir la verdad del Evangelio. Así es. Gente que de verdad ama a Cristo, gente que de verdad se consagra, se separa, permite que el Espíritu Santo obre. Sabemos que hay gente que está buscando iglesias que imiten a Cristo, pastores que vivan una vida de santidad y temor a Dios, hermanos que de verdad quieren un cambio, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Nunca es tarde. Amén. Dios hasta nuestro último suspiro nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. No importa lo que hayamos hecho, lo importante es lo que hagamos de aquí en adelante y permitirle al Espíritu Santo que nos procese. Amén. Permitirle al Espíritu Santo que nos quite esa vieja naturaleza y nos dé una nueva naturaleza divina conforme al reino de Dios. Amén. Y nosotros podamos representar a Dios dignamente en medio de una generación de tinieblas, en medio de un mundo de maldad, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Así que, Amén. Benito, este programa lo vamos a seguir el próximo jueves, primero Dios, y si Cristo no ha venido y no nos ha llamado a su presencia, estaremos aquí nuevamente compartiendo otro tema, este tema, pero con otros enfoques que la palabra nos enseña, porque lo importante es el fruto. El don no me lleva al cielo. Allí mismo en el Mateo 7, cuando termina de decir, por su fruto lo conoceréis, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero Señor, si tu nombre eché fuera demonios, resucité muerto y sané enfermo, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, ¿qué quiere decir? El don no me lleva al cielo. El don no es garantía de que yo conozco a Dios. Es el fruto realmente el que me hace calibrar mi vida y mi relación con Dios. Y eso es importante porque muchos cristianos se miden por el don. Amén. Y el don no me lleva al cielo. Lo que me lleva al cielo realmente es cuánto me parezco a Jesús, porque Él vendrá por Él mismo. Amén. Dice, me iré pero vendré y os tomaré a mí mismo. Aquellos que representemos a Cristo, que imitemos a Cristo y que tengamos la mente de Cristo y vivamos como Cristo. Antes de que lleguemos a mencionar las personas que nos siguen, en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, Pablo nos da una exhortación muy valedera para este programa, en el versículo 10 en adelante. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, iglesia, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Sí. Maravilloso, porque la unión a Cristo por el Espíritu Santo es lo que nos permite dar ese fruto. Amén. Así que bueno, se nos acabó el tiempo, Benito, y seguimos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en el Facebook Live. Y queremos agradecer a la hermana Marjelín Maclao, que está en sintonía con nosotros, a la hermana Yasmira Murillo, la hermana Leida Castro, Ángela Santos, la familia Pinilla, la hermana Berenice Lazo, la hermana Cene Reina, Augusto de la Esprilla y hasta Bocas del Toro. Amén. La hermana Yami Rodríguez, la hermana Reina Reinas hasta Costa Rica, la hermana Rosa Artola, la pastora Melissa Cumberbatch, que también ha estado con nosotros, los pastores Eric y Lastenia Morán hasta Río Hato, y todas aquellas personas que nos han saludado, Aisha Reina, José Reina Castro y todos los JB que también nos sintonizan jueves tras jueves, comprendiendo, amados hermanos, que Dios nos llamó a ser luz, a ser sal, a vestirnos con las armas de la luz, a despertar, a levantarnos de los muertos para que Cristo nos alumbre y podamos ser de iluminar en un mundo que va de tiniebla en tiniebla, pero que nosotros somos ese instrumento del Señor para bendecir otras vidas. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate, aquí en A los pies del Maestro Live. Dios le bendiga. Grande y abundantemente, queridos hermanos.